En el pasado reciente, la tranquilidad del Valle del Bekaa, que corre de norte a sur entre el Líbano y por las cadenas montañosas del Ante-Líbano, era roto con regularidad por el chirrido de los aviones de combate israelíes. Sus objetivos eran generalmente los campos de entrenamiento de Hezbollah, sobre todo para fines de reconocimiento, pero de vez en cuando caían bombas sobre la población local. Era una señal de los tiempos en este siempre problemático Oriente Medio. Sin embargo, el Valle del Bekaa es también famoso por otro motivo. Elevada sobre la ciudad de Baalbek está uno de los mayores logros de la arquitectura. Me refiero al todopoderoso templo de Júpiter, situado junto a dos templos más pequeños, uno dedicado a Venus, la diosa del amor, y el otro dedicado a Baco, el dios de la fertilidad y buen humor, aunque algunos sostienen que este templo fue dedicado a Mercurio, el dios que exaltaba la comunicación. Amables televidentes de Sucesos, bienvenidos a Baalbek. Durante los próximos minutos vamos a conocer su historia. Hoy estas maravillas del mundo permanecen como impresionantes ruinas dispersas en una amplia zona, pero más destacable aún es el podio de piedras gigantescas que soportan estas estructuras. Una pared exterior del podio, conocido popularmente como la Gran Plataforma, es considerada por los estudiosos como contemporánea a los templos romanos. ¿Cómo podría explicarse la avanzada explotación de las canteras por la humanidad antigua, el transporte y puesta en marcha de rocas gigantescas que pesan entre 100 y 1000 toneladas? En Baalbek encontramos piedras perfectamente equipadas de 1500 toneladas que forman una base no uniforme que ni siquiera un enorme templo romano podría abarcar. Nuestra propia ciencia e ingeniería actual no puede explicarlo. En la época romana, cuando los romanos decidieron de construir los templos más grandes del mundo en la ciudad de Baalbek, necesitaba muchas piedras, ¿verdad? Entonces prepararon como 4 canteras alrededor del sitio que vamos a visitar. Entonces es una de las canteras donde se encuentran todavía 2 piedras que pese la primera 1200 toneladas y la que está cerca 1600 toneladas. Son las piedras más grandes del mundo que nunca no acabaron de cortar. Empezaron a cortarla y nunca no acabaron, porque por eso están todavía en el cielo. Había muchos esclavos. Primero había rutas especiales que se fueron desde la cantera hasta el sitio arqueológico. Eran, como se dice, rutas muy especiales de arena muy fina, y pusieron troncos de árboles y había esclavos, miles de esclavos para jalar la piedra. Junto a las gigantescas piedras en la cantera cercana a las edificaciones de Baalbek, encontramos también estas misteriosas tumbas. Estas tumbas fueron encontradas hace unos años cuando hicieron excavaciones aquí y encontraron la segunda piedra de 1600 toneladas. Se llaman arcosolium, este tipo de tumbas donde los fenicios enterraron los muertos con un poco de comida, unas monedas y joyas, y la gente estaba rica aquí. Baalbek entró al dominio otomano en el siglo XVI. Según los registros de esa época, la mayoría de los templos, especialmente el de Júpiter, el templo más grande de la ciudad, habían sido destruidos. Es un templo, es una parte de los tres templos que fueron construidos aquí en Baalbek. El templo de la diosa Venus, que es del primer siglo después de Cristo, una joya de la arquitectura romana, un templo semicircular de peristilo, que significa que tenía columnas de todos lados, y afuera como adentro había nichos e estatuas. En el centro, allá adentro, fue la estatua de la diosa Venus sentada sobre un trono guardado por 2 leones alados.
Así siempre fue representada la diosa Venus sentada. Del templo más grande dedicado a Júpiter en el centro de la ciudad, solamente 6 de sus 84 gigantescas columnas de 22 metros de altura lograron sobrevivir. Estas columnas todavía se consideran las columnas más grandes del mundo. Se sabe que las piedras de unas 300 toneladas para la construcción de las columnas fueron traídas desde Egipto. Bueno, este es el templo del dios Júpiter, el templo más grande del mundo. Y aquí está la propilea, que significa la entrada principal al templo. Y esta entrada era gigante y se componía de diferentes partes. Primero teníamos aquí una escalera enorme de 50 metros, desde la torre hasta la segunda torre. Pero para volver a reconstruirla, los arqueólogos no encontraron suficientes piedras, por eso salió a la tercera parte solamente. También en la propilea tenemos 12 columnas de granito rosado importadas de Asuán en Alto Egipto. Y todas eran monolitas y sobre cada uno había un capitel de estilo corintio de este tamaño. Eran 12 todos, y luego en la propilea también había 2 torres, cada uno de 2 pisos. Eran aquí para los monjes, porque estamos en un templo y los monjes eran responsables de cuidar la propilea, la entrada, y también de abrir y de cerrar las puertas de la entrada, que vamos a ver ahora. El gran patio aún sigue haciendo honor a su nombre. Mide 134 metros de largo por 112 de ancho. Contiene las principales instalaciones del culto, en reemplazo de las explanadas de antiguos lugares. Visto que el templo se encontraba emplazado sobre un terraplén, los ingenieros tuvieron que apuntalarlo en resguardo de que no cedieran sus partes. En el centro del gran patio se levantan 2 imponentes estructuras: un altar de sacrificios, la más cercana al templo, y una inmensa torre. Esta torre, del primer siglo después de Cristo, estaba probablemente destinada a los peregrinos para que pudieran seguir las ceremonias desde los techos. Ahora estamos en el gran patio, una parte muy importante del templo de Júpiter. Esta parte estaba rodeada de 3 lados de granito, rosas importadas de Asuán en Egipto, y eran 44 columnas, y el patio era de 135 metros de ancho y 113 de largo. También en este patio había 2 columnas a la moda semítica, porque estamos en un país semítico, y había 2 fuentes de agua y una torre de 8 metros con escaleras adentro, de manera que la gente que sube no se encuentra con la gente que baje. Y atrás de esta torre había el altar de los sacrificios, un altar enorme. Del tamaño podemos saber cuántos animales fueron sacrificados al dios Júpiter. Entonces había en el gran corte 2 fuentes simétricas, ¿ok? La primera estaba aquí, y cada piedra de esta fuente fue esculpida con temas de la mitología griega. Los fenicios le dieron a Baalbek su nombre en honor a Baal, el dios más poderoso en la cultura fenicia.
el nombre Baalbek es el nombre fenicio, que significa la ciudad de Baal. Baal era el gran dios de Fenicia, de los fenicios. Y así fue llamada durante la época fenicia, y aquí había un templo dedicado a este dios Baal, un dios joven, muy bonito, diferente luego fue llamado Júpiter, pero diferente del Júpiter del Monte Olimpos. Luego, en el siglo IV antes de Cristo, a la llegada de los griegos, construyeron encima del templo fenicio dedicado a Baal su templo griego dedicado al dios Sol, Helios, y cambiaron el nombre de la ciudad y fue llamada Heliópolis. Luego, 300 años después, llegaron los romanos y encima del templo griego dedicado a Helios construyeron un templo, el templo de Júpiter, el dios más grande de los romanos, pero guardaron el nombre de la ciudad Heliópolis hasta la época de la llegada de los árabes en 636-37 de nuestra era, y ellos volvieron a cambiarlo a Baalbek de nuevo. El altar de sacrificios, ubicado en el centro del patio del templo de Júpiter, merece detenerse a contar su historia, pues allí los sacerdotes de la época celebraban las más importantes ceremonias. Cientos de animales pasaron por ese lugar. Este es el altar de los sacrificios. Del tamaño del altar podemos saber cuántos animales fueron sacrificados al dios Júpiter de Baalbek, al dios Baal de Baalbek. Y adentro de este altar había dos escaleras, una para subir los animales del sacrificio y también otra para la subida del gran sacerdote. Y este fue construido en el principio del siglo II. A un costado del patio del templo de Júpiter podemos divisar la exedra circular, otra de las grandes maravillas arquitectónicas de este complejo antiquísimo en la ciudad de Baalbek. Este, señores y señoras, era una exedra u capilla, igual como en las iglesias católicas. Aquí una gran iglesia, hay capillas de dos partes de la iglesia. Este fue copiado a los templos romanos. Una exedra aquí semicircular con nichos para estatuas abajo y otros nichos más pequeños para bustos. Y al frente de la exedra semicircular había dos columnas de granito rosado. Y una de estas columnas es el testigo o la prueba que todas las columnas utilizadas en el templo de Baco eran monolitas. En su inigualable proceso de romanización, respetaron las antiguas creencias, pero adaptadas a los nuevos tiempos, y construyeron unos templos majestuosos que convocaron a multitudes de peregrinos. Solo hay que recordar que en las canteras de Baalbek se tallaron los monolitos más grandes de la humanidad, algunos de los cuales nunca llegaron a utilizarse y acabaron enterrados con el paso de los siglos. Las murallas que rodean el templo siguen siendo un misterio por los bloques de rocas que los sostienen. Ahora estamos en una torre construida por los árabes y se llama Bab el-Rih, la puerta del viento. Era de 2 pisos y era la residencia del líder, del jefe árabe. Pero atrás de nosotros se ve allá la cordillera del monte Líbano, que se termina allá. Y a la izquierda
tenemos la cordillera del Ante-Líbano que forma la frontera natural con Siria. Y las dos cordilleras se terminan allá, dejando un pasaje natural para las caravanas, para ir a Siria y regresar de allá. Entonces Baalbek fue una ciudad de gran importancia porque fue un centro comercial muy importante y muchas rutas de caravanas pasaron por Baalbek. El templo romano construido en la antigüedad en honor al dios Baco permaneció intacto y sigue siendo una fuente de inspiración para los arquitectos modernos. La gigantesca estructura de la antigüedad, que tiene 18 metros de largo y 46 columnas, despierta interés por su presencia hasta el día de hoy. Ahora estamos al frente del templo de Baco, que es el templo romano mejor conservado del mundo. Está más pequeño que el templo de Júpiter porque el dios Júpiter era un dios más importante. Y también este fue un peristilo, que significa que tenía columnas de 4 lados, pero aquí no son columnas de granito rosado o gris, son columnas de piedra caliza de nuestras canteras. Aquí, por ejemplo, se ven 3 tipos de columnas en este pequeño lugar: la columna romana sencilla, la columna canelada con influencia egipcia y finalmente la columna cuadrada porque está al fin de la pared, y las 3 son de estilo corintio. Ahora la entrada, la puerta grande del templo de Baco está muy bien esculpida, una puerta preciosa. Y representa temas mágicas del dios Baco, que vamos a ver de cerca. Entonces ahora estamos en los túneles, son 3 túneles la verdad, 2 paralelos y el tercero perpendicular a los 2, formando la letra H de Heliópolis. Cuando fue el primer centenario de la descubierta o de la reconstrucción de la ciudad de Baalbek, el gobierno abrió este túnel y lo transformó en un museo donde están expuestas unas cosas, unas antigüedades encontradas aquí en Baalbek.